Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Dios me los bendiga en esta noche. Dios me les bendiga mucho. Bienvenidos todos y cada uno en el nombre de Jesucristo nuestro Señor a esta noche de transformación. Les saluda el hermano Freddy Quiroz y hoy estamos con mi familia, como siempre, mi esposa Yolani y nuestros hijos también, conectados en un miércoles de transformación. Estamos en vivo desde la bella ciudad de Puerto Cortés para cada rincón del mundo donde hay sistema de internet y pues viendo el Facebook Live y las retransmisiones. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos. Saludos a los pastores, saludos a los siervos de Cristo, hombres y mujeres valientes que hasta el sol de hoy pues no hemos soltado la toalla como lo hizo Cristo Jesús. Se ciñó, dice, y tomó la toalla para servir a sus discípulos. A eso nos ha llamado. Saludos al pastor Carlos Enrique Paz, que nos está pues confirmando la señal. Saludos, dice, amados pastores. Igualmente, pastor Carlos Enrique Paz, Dios lo bendiga. Hasta ahí la Rivera Hernández, si no me equivoco. Que Dios derrame su poder y su gloria en esa congregación preciosa, el ministerio, la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Y a todos mis queridos hermanos también que nos están viendo en Estados Unidos, en España, aquí en Honduras y en cualquier rincón del mundo, como ya les dije. Hoy es miércoles, estamos a las 8 de la noche con 6 minutos, hora de Honduras, y estamos con todo el deseo de poder compartir con ustedes un tiempo de bendición. La palabra del Señor, la misma Escritura dice que la palabra del Señor es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir, dice, el alma y el espíritu, discerniendo, dice, los pensamientos, las intenciones del corazón. Esa es la palabra del Señor. Penetra hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestra humanidad, y aún nuestro espíritu, ¿verdad?, es tocado por el poder de la palabra de Dios. En esta noche quiero saludar a todas las personas que nos comentan, ¿verdad?, en las transmisiones. El sábado pasado estuvo mi amada esposa compartiendo una palabra muy preciosa, muy poderosa. Yo sé que fue de gran, pero gran bendición para todos esa palabra a través de la vida de mi querida esposa, la sierva Yolani Quiroz. Y pues mi hermano Daniel se está preparando también para este sábado. Este sábado creo que sí va a estar él compartiendo la palabra. Hermanos, no es por nada, pero nosotros, los siervos y siervas de Dios, porque aquí no hay títulos, hermano. Aquí lo que hay es, lo que debe de haber son corazones rendidos a Jesús, disponibilidad para Cristo, para su obra. Aquí los rótulos a estas alturas ya no deben de ser lo relevante. Lo importante debe de ser el estar disponible y dispuesto a servir a Cristo como la primera vez que le entregamos nuestro corazón, nuestra vida. Como el primer momento cuando Jesús entró a nuestra vida, su Espíritu Santo nos inundó y fuimos quebrantados, lloramos y fuimos libres de la pesadez del pecado, fuimos libres de la condenación. Hermanos, en ese momento yo recuerdo, yo quería salir corriendo y gritarle al mundo entero que Jesucristo es la respuesta, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es el Señor. Pero la misma Escritura nos enseña que en estos últimos tiempos finales el amor se ha enfriado, se está enfriando el amor. Y el amor habla de
el deseo de predicar, el deseo de compartir la palabra, el deseo de compartir a Cristo con el necesitado, con el perdido. Ese es el amor que se ha estado apagando, el deseo de obedecer a Dios, el deseo de obedecer su palabra. Así que no deje usted que se apague el fuego, ese amor, esa presencia de Dios en su vida. Eso depende de usted, no depende de nadie más. No depende de nadie más, sino que depende de usted y depende de mí. El mantener esa llama, esa presencia de Dios en nuestra vida. Usted debe de avivar el fuego, como dice la palabra en la carta a Timoteo, avivando el fuego de la presencia de Dios en nuestra vida. Para Dios no hay nada imposible, pero el descuidar nosotros la presencia de Dios en nuestra vida hará que el poder de Dios mengüe en nuestra vida y entonces dejaremos de ser productivos para el reino de Dios. Cristo hizo la más grande inversión en el Calvario, invirtió su sangre, invirtió su vida para salvarlo a usted y para salvarme a mí, pero también lo hizo con el fin de que usted y yo fuésemos rentables para el reino de Dios. Por eso en Mateo capítulo 28, la gran comisión es donde nosotros podemos devolver una pequeña parte de lo mucho que Cristo hizo en el Calvario. La gran comisión, hermano, es el reembolso, podemos decirlo así, es el reembolso que nosotros debemos y tenemos que hacer para el reino de Dios. Cuando Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, no hagamos excepción de personas. Vayan, dijo Jesús, id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulos a las naciones. No hay límites, hermano. No hay límites. Debemos de salir, sobre todo en estos últimos días. Ya no podemos decir últimos tiempos, no. Últimos días que tenemos en esta tierra. Me gustó mucho una imagen que compartieron en el transcurso de la semana, donde dice que los que caminamos con Dios pronto desapareceremos, tomando como referencia el libro de Génesis, donde habla la historia de Enoc, el que caminó con Dios y fue traspuesto porque Dios se lo llevó. Ese es lo mismo que va a suceder con la iglesia, pero con la iglesia que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por obedecer la palabra, por vivir la palabra y por compartir la palabra con todo aquel que está vacío, con todo aquel que está sediento, con todo aquel que está necesitando a Cristo. En esta noche yo quiero compartirles lo que dice la palabra del Señor. Dios bendiga a cada uno de los que se están conectando y sobre todo los que están compartiendo la transmisión. Esa es una forma de evangelizar, compartir la palabra, compartir la transmisión donde se está predicando la palabra del Señor para salvación de los perdidos. Hoy la meditación, hermanos, la vamos a estar teniendo en el libro de los Hechos, capítulo 5. En el libro de los Hechos, capítulo 5, en el versículo 30 en adelante. Y la palabra del Señor la leo para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el 29 lo voy a leer. Hechos capítulo 5, versículo 29 hacia abajo, en adelante, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos, hablando de los saduceos y fariseos. Verso 34, esta es la clave del mensaje, dice: entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Oiga bien lo que está diciendo
este hombre llamado Gamaliel. Verso 37 dice: después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Repito, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué poderosa palabra la que este hombre llamado Gamaliel, un maestro de la ley, les estaba dando a estos fariseos y saduceos del concilio, de los escribas y de todo ese grupo religioso de los tiempos de los apóstoles. Amados hermanos, en esta noche yo quiero hablarle acerca de lo que dice esta palabra, que cuando la obra es de los hombres, cuando la obra está fundada en el hombre y está fundada en conceptos humanos, cuando la obra está fundamentada en doctrina humana, dice esta palabra que se desvanecerá. Mas si es de Dios la obra, no la podréis destruir, dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué poderosa reflexión, hermano. Qué poderosa reflexión para esta noche. Cuando la obra, cuando una obra, una congregación, cuando un grupo de personas están obrando con doctrinas de hombres, están obrando con doctrinas humanistas, cuando están obrando, hermanos, en su fuerza humana, en su fuerza natural, dice esta palabra, que esa obra tarde o temprano se desvanecerá. O sea, es vana, no tendrá futuro, no tendrá consistencia, caerá al piso, se desvanecerá. Pero cuando la obra, cuando ese grupo de personas, cuando la congregación está fundamentada en Dios, está fundamentada en la palabra, está soportada, ¿verdad? O sea, los soportes de esa obra son la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Dice la Escritura que es imposible que caiga. Nada ni nadie la puede detener. Dice el 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No la podréis destruir. Cuando una obra es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora yo quiero individualizar esta palabra. Quiero hacer a un lado el grupo y quiero llevar este mensaje individual a cada persona, a cada oyente, televidente. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la comunidad de fe, pero yo quiero dirigirme a cada persona que me está viendo y escuchando. Tú eres la obra de Cristo, o eres la obra de ti mismo, o la obra de algún hombre que se hace llamar pastor, que se hace llamar ministro. Entonces, toda obra, dice la Escritura, será probada. Será probada. Y ahí es donde quiero leerte lo que dice la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, o como decimos popularmente, Primera de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Oiga bien lo que dice el apóstol Pablo, hombre de Dios. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, por eso le decía que quiero individualizar este mensaje, pero cada uno dice, mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, el fundamento. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, oiga bien, oiga los niveles de edificación,
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, oiga, no está hablando colectivo, sino que está hablando individual. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, repite, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Bendito sea Dios por su palabra. Amados hermanos, estamos en días finales. Ya no voy a decir tiempos finales porque se oye demasiado largo. Estamos en días finales. Estamos a instantes del arrebatamiento, como dice la carta a los tesalonicenses. Estamos a instantes de experimentar lo que experimentó el apóstol Juan en el Apocalipsis, cuando el Señor le dijo, sube acá. Esa es la experiencia que vamos a vivir, experimentar la iglesia, los cristianos, los creyentes, los perseverantes, los más que vencedores. Esa es la experiencia que usted y yo vamos a experimentar si perseveramos, si nos mantenemos en santidad, en obediencia a Jesucristo y a su palabra. Bien, dice la Escritura en la carta primera a los Corintios, hablando el apóstol Pablo, hombre ungido, lleno del Espíritu Santo, que cada uno va a ser probada su obra, cada uno va a ser probada su vida, cada uno va a ser probado su fe, cada uno va a ser probado, hermano, por el fuego. Oiga bien, dice que el fuego, el mismo fuego va a probar si es oro, si es plata, si es piedras preciosas. Ahí le habla de un nivel. Ahí le habla de un nivel. Oro, plata, piedras preciosas. Ese es el nivel de resistencia. Ese es el nivel que debemos de buscar. El nivel de oro. Yo creo que está de más decir de que el oro, entre más fuego lleva, más se purifica, más valor obtiene, porque el fuego hace que se le queme todo lo que le resta valor al oro. Es más, el oro, entre más fuego lleva, más brilla, ¿verdad? Más se purifica el oro. Lo mismo la plata, son metales muy valiosísimos. Las piedras preciosas, ¿verdad? Son de gran valor. Pero luego cae en el nivel donde dice madera. Usted ha encendido el fuego y ha puesto un pedazo de madera en el fuego. ¿Qué sucede? Se quema, se vuelve ceniza, o se hace carbón, se desvanece. Entonces esos niveles son los que debemos nosotros de superar. Debemos de superar el nivel de madera. Debemos de superar el nivel de heno. Heno es algo tan volátil, ¿verdad? Tan que se incendia con facilidad, y no digamos la hojarasca. Entonces hay tres niveles fuertes que representan, ¿verdad? Nuestra vida, nuestro nivel de fe que agrada a Dios. Nivel de oro, plata y piedras preciosas. Pero hay otro nivel que también tiene tres grupos, que es madera, heno y hojarasca. Y dice que cada una de esas obras representadas en estos minerales y en estas, vamos a decirlo así, materiales, cada una va a ser probada por el fuego. O sea, el mismo fuego que va a probar el oro es el mismo fuego que va a probar la madera. El mismo fuego que va a probar la plata es el mismo fuego que va a probar el heno. El mismo fuego que va a probar las piedras preciosas es el mismo fuego que va a probar la hojarasca. Yo he escuchado personas que cuando uno se las encuentra y comienza a compartir la palabra y comenzamos a investigar el por qué su decaimiento espiritual, yo les he llegado a preguntar, hermano, hermana, ¿qué sucede? ¿Por qué has dejado de perseverar? ¿Por qué te has apartado del Señor? Y comienzan a hablar de las luchas, comienzan a hablar de que perdieron el empleo, comienzan a hablar de que se enfermaron, comienzan a hablar de que el coronavirus les dio miedo, comienzan a hablar de un sinnúmero de cosas. Ahora yo pregunto, ¿es acaso que el resto de nosotros no enfrentamos esas situaciones? ¿Es acaso que el resto de seres humanos no pasamos también esas pruebas, como el desempleo, como las enfermedades, como el coronavirus? Eso afectó mundialmente. Pero ¿por qué no todos estamos en la misma condición que están algunos? Porque alcanzamos el nivel, como dice la Biblia,
de fortalecimiento, como piedras preciosas, como plata y algunos como oro. Entonces, el fuego es el mismo, la prueba es la misma prueba que estamos enfrentando todos. El apóstol Pedro en una de sus cartas dice que todos los cristianos, todos los creyentes alrededor del mundo estamos siendo procesados, probados, unos de una manera, otros de otra, pero que debemos de fortalecernos en la fe, en Cristo y en su palabra. Entonces, el libro de los Hechos nos relata el comienzo de los apóstoles como iglesia. El libro de los Hechos nos relata las primeras pruebas de fuego que comenzaron a experimentar los cristianos. Recuerde que en Hechos capítulo 1 nos habla del momento cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo. Ya el Señor Jesús ya no estaba en persona, pero sí su Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 encontramos la experiencia sobrenatural de la iglesia en el aposento alto. 120 dice que estaban reunidos orando y esperando el Pentecostés, pero más que esperando el Pentecostés, porque el Pentecostés es una fiesta judía. Pero en esa fiesta, en esa celebración de Pentecostés, lo que estos 120 esperaban era el cumplimiento de la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Ellos no estaban tan al pendiente de la fiesta judía, sino que ellos estaban más que interesados en ser investidos del poder de Dios. Porque el Señor Jesús les dijo, dentro de no muchos días recibiréis poder, recibiréis al Espíritu Santo. Eso era lo que más les interesaba a ellos. Ellos, a pesar de que eran judíos, nacidos judíos, ellos ya no estaban al pendiente de las fiestas judías. A ellos ya les interesaba más lo que Cristo les había ofrecido, lo que Cristo les había prometido. Cuando tú y yo le entregamos la vida a Cristo, ya no pasamos al pendiente de las fiestas del mundo, ya no pasamos al pendiente de las costumbres, ya no pasamos al pendiente de las celebraciones comunes, sino que estamos más interesados en lo que Cristo nos ha prometido en su palabra. Nos interesa más lo espiritual, nos interesa más lo eterno, nos interesa más lo sobrenatural, lo que trasciende lo común, lo que trasciende lo normal, como dicen, porque queremos ver más y más de cerca a nuestro Rey y buen Dios Jesucristo. Hechos capítulo 2 registra que aquellos 120, entre ellos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, dice que recibieron al Espíritu Santo. Vino como viento recio sobre ellos, como fuego, como lenguas de fuego. Vino sobre ellos y fueron llenos. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Recibieron una llenura total. Fueron investidos de la cabeza a los pies. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, como el Espíritu Santo quiso repartirles. Porque ya el Espíritu estaba sobre ellos. Ya no se gobernaban ellos, sino que el Espíritu Santo los gobernaba, los dirigía. Y ahí es donde vemos a un Pedro levantarse con autoridad y con denuedo de la palabra, predicando, dice, y ganarse 3,000 almas. Se ganó 3,000 almas para el reino de Dios. Luego volvió a predicar y se ganó 5,000 nuevos cristianos, nuevos creyentes. Y eventualmente siguió predicando. Pero todo esto, hermano, trajo como consecuencia una persecución. Yo quiero decirle a usted, si usted decide ser cristiano verdadero, si usted decide ser cristiano genuino, téngalo por seguro que lo van a perseguir tinieblas, lo van a perseguir demonios, lo van a perseguir religiosos, lo van a perseguir, ¿verdad? Gente que no quiere verlo a usted servir a Cristo. Lo van a atacar, posiblemente su familia, posiblemente los que antes eran sus amigos. Posiblemente su propia carne se va a resistir por momentos a querer servir a Cristo. La carne se resiste a buscar la presencia de Dios. Ese es un tipo de persecución también. Entonces, podemos ver que desde el capítulo 2 de Hechos al capítulo 3, 4 y llegar al 5, hermano, mire qué rápido les vino una persecución religiosa a los cristianos, sobre todo a los apóstoles, los líderes de la iglesia. Les vino una persecución de tal manera que dice la Biblia en Hechos capítulo 5 de que echaron mano de ellos porque andaban predicando y enseñando la palabra del evangelio.
y dice que los metieron preso. Eso lo puede leer usted ahí en su Biblia. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 12. Mire qué poderoso las evidencias de la iglesia de los Hechos. Hechos capítulo 5, versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto así que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, que era el apóstol, el pastor de la iglesia, a lo menos, dice, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto me da evidencia a mí, queridos hermanos y amigos que nos están viendo en esta transmisión, de que el Espíritu Santo vino sobre los cristianos, sobre los creyentes, hermanos, para hacernos más efectivos en la obra de Dios. El Espíritu Santo es primordial en la vida de los cristianos. El Espíritu Santo es el que te va a dar la capacidad de superar las pruebas de fuego. El Espíritu Santo es el que te va a dar el valor que humanamente no tienes. Porque humanamente, hermano, no tenemos el valor ni la capacidad de predicar un evangelio santo, porque nuestra humanidad pecaminosa no lo permite. Mas sin embargo, cuando nos entregamos a Jesucristo y le permitimos al Espíritu Santo que pueda posicionarse en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestra mente, es Él el que nos capacita para hablar esta palabra. Es Él el que nos da el valor para no rendirnos aún ante las amenazas del infierno, ante las amenazas de los demonios, ante las amenazas del hombre, ante las amenazas de las pandemias, ante las amenazas de cualquier tipo de fuerza contraria, hermano. El Espíritu Santo es el que nos da valor. Pero qué triste es cuando tú le has cerrado tu corazón al Espíritu Santo, le has cerrado tu vida a la presencia de Dios. Entonces eres invadido por tinieblas. Recuerda que no existe ninguna casa vacía. Tú y yo somos habitación. Somos habitación de Dios. Y si no está Dios habitando a nosotros, entonces hay otra cosa habitando tu vida. Pero nadie camina sin portar a alguien dentro de su vida. Nosotros portamos la presencia de Jesús. Somos su habitación. Somos el lugar de su morada. Él habita en mi corazón, habita en mi vida. Vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo, dice la palabra, cuando nos hemos entregado a Él y le permitimos a Él vivir, habitar, morar en nuestra vida. Él guía nuestros pasos. Ya no andamos a nuestro antojo, ya no andamos a nuestras anchas, como decimos. Ese anda a sus anchas. No, ya no nos encaminamos por nuestros deseos carnales. Hoy somos guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, y Él nos guía en justicia y en verdad, y obviamente nos llena de su poder y de su presencia. Entonces dice que esto es lo que evidenciaban los apóstoles. Dice que muchas señales y prodigios eran hechos a través de las manos de los apóstoles. De tal manera, dice, que se sanaban los enfermos. Aún cuando pasaba la sombra de Pedro, dice que ponían a los enfermos en el camino. Traían los endemoniados aún de otras ciudades vecinas, aún de otras ciudades vecinas, dice el versículo 16. La gente traía a los enfermos y traían a los endemoniados, los que estaban atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados, porque era una iglesia entregada, era un cuerpo, era un grupo de hombres y mujeres entregados a Cristo, entregados a la presencia de Dios. Aunque quizás más de alguno no era muy estudiado, porque la misma Biblia dice de que Pedro era un hombre de trabajo, de oficio, pescador, pero no era tan estudiado como el apóstol Pablo. Pero aún así, el apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo y predicaba con denuedo, con autoridad, con entendimiento, con conocimiento de la palabra. Porque ahí acabamos de leer en el capítulo 5 que cuando fueron presentados ante el concilio de los saduceos y los fariseos,
Él les comenzó a hablar de la historia desde Abraham. Les dijo, nuestro padre Abraham conoció por medio de la presencia de Jehová, conoció y obedeció, por eso fue llamado padre de la fe. Pero ahora ustedes, les dice el apóstol Pedro, le dice a los escribas y saduceos, ahora ustedes, dice, han crucificado a Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Dice que los fariseos y los saduceos, dice que crujían los dientes y querían matarlos. El versículo 33, ellos oyendo esto, dice, se enfurecían y querían matarlos. Cuando tú y yo, llenos del Espíritu Santo, predicamos mensajes como este, más de algún religioso se enfurece, más de algún religioso quisiera apagarte la cámara, quisiera distorsionar la señal para que tú no prediques, más de algún endemoniado quisiera ponerte las manos encima a ti, hombre de Dios, mujer de Dios, para destruir tu vida, destruir tu ministerio. Porque lo mismo sucedió con los primeros creyentes, con los primeros cristianos. Dice que Pedro se puso en pie, lleno del Espíritu Santo, y les dijo, juzguen ahora ustedes si es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Porque ellos los querían obligar a que no predicaran ni enseñaran en el nombre de Jesucristo. ¿No es lo mismo que está sucediendo hoy en día, hermano? Es lo mismo, el mismo ataque infernal, el mismo ataque diabólico. De manera sistemática, hermano, este mundo que está bajo el dominio del maligno, déjeme decirle, la Biblia así lo dice, dice que este sistema mundano, pecaminoso, está gobernado por el príncipe de las tinieblas, Satanás, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Dice que este mundo está bajo el dominio del maligno. Entonces, hay una fuerza opositora que no te quiere dejar a ti servir a Cristo. Te quiere impedir a como dé lugar de que tú no sirvas, que tú no prediques de Cristo, que tú no vivas en santidad, que tú no vivas en obediencia a Cristo. El enemigo te quiere envenenar, ¿me entiende? La cabeza, te quiere llenar de basura la cabeza, te quiere enfermar el corazón. Da pesar, da tristeza, da lástima ver cantidades de personas que un día predicaban la verdad, predicaban la palabra, hoy más bien la contradicen, hoy más bien la atacan. ¿Por qué? Porque cayeron en la trampa de Satanás, cayeron en el engaño. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 24 le dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe, porque el mismo Señor Jesucristo sabe de que el engaño es una de las armas más favoritas del enemigo. El engaño fue utilizado en el huerto del Edén. La serpiente, instrumento de Satanás, engañó a Eva y eso trajo como consecuencia la muerte espiritual y el destierro de Adán y Eva de la presencia de Dios. Y desde ahí nosotros hemos venido viviendo esas circunstancias, las consecuencias, perdón. Entonces el engaño, queridos televidentes, es una de las armas favoritas y es una de las armas más terribles, destructivas que el enemigo utiliza. Y sobre todo él engaña a todos aquellos que conocemos algo de Dios o que estamos ahí perseverando. Él va a traer la misma palabra, pero de una manera tergiversada. Él va a usar quizás la boca de un pseudopastor, va a usar la boca de algún pseudoprofeta, porque hoy abundan esos tipos. La Biblia dice en la carta a Timoteo, la Biblia habla en la carta a los Corintios, la Biblia habla en las diferentes cartas del apóstol Pablo, que debemos de tener mucho, pero mucho cuidado de no ser engañados por el enemigo, de no ser engañados. Le dijo el apóstol a los Gálatas, ustedes iban bien, ustedes comenzaron bien en el espíritu, pero ahora veo que están terminando en la carne. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? Porque le dieron cabida al engaño, le dieron cabida a la falsa doctrina, le dieron cabida, hermano, a una herejía, le dieron cabida a una mentira. Y eso les torció el camino y perdieron el norte. No soportaron el fuego. Se convirtieron de ser oro, de ser plata, de ser piedra preciosa. Se degradaron a madera, a heno y hasta hojarasca. La hojarasca, nosotros aquí en Honduras conocemos un tipo de hojarasca que es la envoltura que tiene el elote, el maíz. La mazorca de maíz tiene un revestimiento cuando está en la matita. A eso le llamamos tusa, a lo que envuelve la mazorca de maíz, de elote.
le llamamos tusa. Entonces esa tusa, cuando está seca y usted la pone en el fuego, en un instante se hace una gran llamarada, pero al mismo instante se evapora, se desvanece. Entonces así hay muchos cristianos, entre comillas, que son como la tusa, que solo fue un momentito nada más y de ahí se consumió. Se fue el gozo, se fue la euforia, se fue el entusiasmo. ¿Por qué? Porque no se preocuparon, no se ocuparon en fortalecer su espíritu. No se ocuparon en la palabra, en la oración. No se ocuparon, hermano, en reunirse como comunidad de fe. Mire, yo le voy a decir algo, es bien importante. Y esto no es manipulación. No es manipulación. Porque si así fuera, el Señor Jesús no hubiese hecho hincapié en reunir siempre al grupo de discípulos. El Señor Jesús caminaba en comunidad con los discípulos. Obviamente en medio de ese grupo de 12 discípulos, ¿verdad? Habían diferentes caracteres, diferentes maneras de ver las cosas, de pensar. Entre ellos pues surgió al final un traidor y surgió uno que negó también. Pero lo que yo quiero resaltar es que el propio Señor Jesús vino a formar una comunidad de fe. 12. Luego de esos 12 se convirtieron en 120. Entonces esto me da a entender a mí, hermano, por la palabra de Dios, de que es importante reunirnos en una comunidad de fe. Dejar de estar escuchando a los demonios y dejar de estar escuchando las tinieblas. Hacerte creer de que no es importante el que nos reunamos a orar, a adorar a Dios, a escuchar en la palabra, a ser ministrados por la palabra, por el Espíritu Santo. Claro que es importante, es vital. El mismo Salmo lo dice, hay un Salmo muy, pero muy reconocido. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición, salvación y vida eterna. Lo dice la palabra, hermano. Entonces, no es posible que estemos creyendo las mentiras y los engaños de Satanás para decirte de que tú no necesitas, ya creíste en Jesús y vives como una isla, vives como alguien que no necesita ser insertado en la comunidad de fe. Con esto no te estoy diciendo de que tú tienes que andarle aprobando todo a cada persona, no. Lo que debemos de buscar es la unidad en la fe. La unidad en la fe, lo que está fundamentado y sostenido en la palabra, ahí debemos de buscar la unidad. Obviamente, si algún hermano en la fe está desviado, está creyendo otra cosa, yo voy a hacer lo posible para corregirlo. Pero si no quiere, la misma Biblia me faculta en, dejar que sea Dios, el Espíritu Santo, el que obre en él. Pero sí debemos de buscar la unidad. Debemos de buscar, hermano, el apoyarnos, el apoyar a los débiles en la fe, como también buscar apoyo en personas que nos pueden bendecir, porque sí hay buenos siervos, sí hay personas que se están esforzando, hermano, en hacer la voluntad de Dios. No toda la iglesia está contaminada. No todos los predicadores son aleluya, apóstatas. No todos los pastores son pisteros. No todos los evangelistas son corruptos. Hay un remanente que nos estamos esforzando en guardar nuestro testimonio, en guardar nuestra fe obedeciendo a Cristo. Habemos un remanente, hermano, que estamos confiando plenamente en que el Señor Jesús viene pronto por su iglesia. Estamos creyendo en su palabra. Entonces usted debe de pedirle a Dios de rodillas, si es posible, que lo guíe a un lugar correcto donde pueda usted fortalecer su fe a través de la palabra, de la administración, de la oración, a través de la alabanza, del clamor en unidad. Y ahí su vida, su familia va a ser más que ministrada por el poder de Dios. Vamos a llevar un crecimiento, vamos a superar cualquier tipo de dificultad, confiando en Dios, orando unos por otros. Bien, quiero seguir en esta noche acerca de la prueba de nuestra obra. La prueba de nuestra obra dice que los apóstoles en Hechos capítulo 5 pasaron una prueba de fuego y fue la persecución. La persecución fue una prueba de fuego que atravesaron los apóstoles. Pedro, Santiago, que fue uno de los mártires. Después de Esteban, creo que el siguiente fue Santiago, que fue traspasado por
una espada, dice Herodes, lo mandó a matar. Luego quería matar al apóstol Pedro, pero en eso intervino la iglesia a través de un clamor en comunidad. Eso es poderoso. Dice que echó mano Herodes del apóstol Pedro, el pastor de la iglesia, pero la iglesia, dice, la comunidad de fe, hacían oración sin cesar por el apóstol Pedro. Y ahí fue donde Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, envió un ángel para que libertara al apóstol Pedro. Entonces vemos que la oración en comunidad, la oración, hermano, cuando lo hacemos en un grupo de fe, gente que realmente crea que lo que estamos haciendo no es perder el tiempo, sino que estamos tocando el corazón del Padre Celestial. Dice que el Señor mandó a su ángel para sacar a Pedro de la cárcel. Sobrenaturalmente las puertas de la cárcel fueron abiertas. Dice la Biblia que el apóstol Pedro estaba custodiado por 4 grupos de soldados, aproximadamente, no estoy muy al tanto de los números, no sé si eran 16, 18 o 24 soldados. El hecho es que eran varios soldados custodiando un solo hombre, un pescador, pero lleno del Espíritu Santo. Un hombre que estaba revolucionando ese lugar, el tiempo que les había tocado vivir a ellos, lo estaban revolucionando con el poder del Evangelio. Ahora traslademos esta palabra a nuestro tiempo, hermano. ¿Qué tipo de persecución estamos enfrentando hoy? ¿Qué tipo de prueba o de fuego de prueba está enfrentando la iglesia de Cristo en este año 2021? Pues usted podrá decirme, hermano Freddy, pues la pandemia es un tipo de prueba. Claro que sí. La pandemia ha venido a probar la fe de todos los cristianos. Y muchos han salido reprobados, déjeme decirle. Aún pastores, aún los llamados apóstoles del ministerio quíntuple, como venían diciendo hace un par de años, han sido reprobados. Porque solo eran bla bla, pero no tenían esencia en su espíritu. Terminaron negando lo que ellos enseñaban. Terminaron dudando de la palabra y del Cristo que los llamó. Pero habemos muchos que nos mantenemos firmes y fieles a la palabra. Habemos muchos, hermanos, que hemos estado soportando la prueba de fuego. Habemos muchos que hemos estado soportando el confinamiento, pero la palabra no está presa, la palabra no está confinada. Hemos buscado los medios para predicarla. Hemos salido al aire libre, hemos andado de pueblo en pueblo y lo seguiremos haciendo en el nombre de Jesús, porque esta palabra hay que gritarla a los 4 vientos. Y aunque vengan amenazas, aunque vengan opresiones, aunque vengan leyes humanas de hombres, nos vamos a parar como se paró Pedro y los apóstoles a decirles: juzguen hoy ustedes si es primordial obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Porque muchos se escudaron, muchos cristianos, entre comillas, se escudaron en aquel versículo donde dice: sométase todos a las leyes humanas, a las leyes terrenales, porque fueron puestas por Dios. Sí, pero hay que indagar bien el contexto, ¿verdad?, de todo eso. Porque muchos fácilmente cayeron, hermanos, en un silencio y les pusieron no una mascarilla, les pusieron una mordaza para que dejaran de predicar a Cristo. Y otros, como cerraron sus templos, dejaron de percibir algunos ingresos económicos, dejaron hasta los ministerios, dejaron el llamado, se pusieron a hacer otra cosa, no soportaron la prueba. ¿En qué nivel cree usted que están esas personas? ¿En el nivel de oro, de plata, de piedras preciosas, o en el nivel de madera, heno u hojarasca? Debemos de ubicarnos nosotros en qué nivel está nuestra vida. ¿En qué nivel está tu vida? ¿Le has reclamado a Dios en esta pandemia? ¿Has culpado a Dios porque falleció algún pariente tuyo? ¿Le has echado la culpa a Dios porque murió algún pariente, algún familiar cercano tuyo, o murió un hijo, qué sé yo? ¿Le has culpado a Dios por eso? Eso de entender de que tu fe fue probada por el fuego de esa situación, pero no fue aprobada, sino que fue reprobada. Muchas personas cerraron sus negocios
¿verdad?, comercio y culparon a Dios. Cristianos, hablo de cristianos, culparon a Dios. ¿Me entiende? Algunos hasta blasfemaron contra Dios y contra la Escritura, porque no estaban bien fundamentados, no estaban bien ceñidos para todo lo que la misma palabra dice que acontecería. Entonces, este hombre llamado Gamaliel, doctor de la ley, que era venerado, o sea, era un hombre de renombre en ese tiempo, le dijo a los fariseos y saduceos, les dijo: varones israelitas, verso 35 de Hechos 5, mirad por vosotros, dice, lo que vais a hacer respecto a estos hombres. O sea, pónganle cuidado lo que están haciendo con estos creyentes, estos predicadores. Y empezó a testificar de que antes de que se levantara la iglesia, los creyentes, dice que se había levantado un tal Teudas, diciendo que era alguien. Y dice que a este se le unió un grupo de como 400 hombres. Pero dice que ese hombre llamado Teudas murió. Y el resto, dice, de los que lo seguían y obedecían, fueron dispersados hasta ser reducidos a nada. No soportaron, porque no estaban fundamentados en Dios, sino que estaban siguiendo a un hombre llamado Teudas. Pero dice el 37, después de este Teudas, se levantó uno llamado Judas el Galileo, en los días del censo. Y dice que este Judas el Galileo llevó en pos de sí a mucho pueblo, o sea, ganó más seguidores, pero también pereció, o sea, murió también él. Y todos los que le obedecían fueron dispersados. Aquí hay dos testimonios que este hombre llamado Gamaliel está exponiendo a los fariseos y saduceos. Oiga bien, o sea que esta gente estaban al tanto de todo lo que surgían, los grupos religiosos. Ellos como que tenían un control. Este hombre llamado Gamaliel les está diciendo de que ellos se dieron cuenta que ya salió un tal Teudas, un predicador, vamos a decirlo así, y que como 400, dice, llegó a hacerlos sus discípulos, pero que este Teudas murió, y al morir él, el grupo de 400 se empezaron a dispersar, a disipar, hasta que no quedó nadie, porque fue un movimiento fundamentado en el hombre, fue un movimiento fundamentado en una doctrina humana, natural. Luego dice este hombre, Gamaliel, dice que se levantó un tal Judas el Galileo, que también dice fue un gran predicador y que convenció a mucho pueblo, pero al mismo tiempo le llegó la muerte al tal Judas el Galileo, le llegó la muerte, pereció, y todos los que le obedecían, los seguidores de Judas el Galileo, fueron dispersados, dando por entendido de que esas dos obras o esas dos corrientes fueron fundamentadas en creencias humanas, la de Teudas y la de Judas el Galileo. Pero él está haciendo una diferencia cuando dice el 38, ahora os digo, dice, apartaos de estos hombres y dejadlos. Mire, ya Gamaliel sentía en su corazón de que esta obra dirigida por el apóstol Pedro no era como las otras dos obras que se disiparon, que se desvanecieron cuando les vino la prueba de fuego. Aquí Gamaliel, de una manera u otra, está dando testimonio de que este hombre llamado Pedro y los apóstoles tenían un respaldo que no era natural, tenían un respaldo que no era algo común. Por eso les dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, les dijo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podré destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Cuál era el deseo de los saduceos y fariseos? Destruir la obra de Dios a través de la vida de Pedro y los apóstoles. ¿Cuál es el deseo de Satanás? San Juan capítulo 10 versículo 10 dice que el ladrón no ha venido sino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Qué espíritu era el que estaba operando en los saduceos y fariseos? El espíritu de Satanás.
Querían destruir la obra de Dios a través de los apóstoles. ¿Qué espíritu es el que está operando hoy en día? Es el mismo espíritu satánico, diabólico, queriendo destruir las obras, las congregaciones, las iglesias. Da pesar escuchar, al menos a mí me da pesar. Me da mucho pesar en mi corazón escuchar de que algunos pastores han dejado de pastorear y se han involucrado en otros asuntos naturales. Otros están a punto de hacerlo. Hermano, eso como cristianos nos debe de dar pesar y orar a Dios que fortalezca a sus siervos. Orar al Señor que su Espíritu Santo venga sobre la vida de esos pastores que se sienten débiles, que tal vez están pasando lo más grueso del fuego. Yo le pido al Señor que sea hallada la obra de esos pastores en la categoría de oro o de plata o de piedras preciosas, que soporten el fuego. Usted se pone a meterle fuego a una piedra, no la va a destruir, porque es una piedra fuerte. Usted se pone a meterle fuego a la plata, más la va a purificar. Así también el oro. Usted agarra un soplete de esos que usan los soldadores, y se pone a meterle fuego a un pedazo de oro, más lo va a hacer brillar, más valor va a tener ese oro. Yo le pido a Dios que ese sea el nivel que alcancemos los predicadores. Que cuando venga la prueba de fuego, querido hermano, usted y yo nos encontremos en el nivel de oro, o de plata, o de piedras preciosas, pero no en el nivel de madera, ni de heno, ni de hojarasca, porque ahí es donde salen corriendo los obreros, dejando botadas las obras, dejando el llamado a un lado y dedicándose a otra cosa. Hermano, Cristo te va a pedir cuentas. Cristo te va a pedir cuentas. Él te va a llamar y te va a empezar a contar todo lo que hiciste o no hicimos. Entonces el apóstol Pedro sabía muy bien eso. Sabía que un día Jesucristo, el Santo de Israel, aquel que un día le dijo: ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dijo 3 veces: te amo, Señor, tú lo sabes que te amo. Pedro sabía que un día ese mismo Señor lo iba a tener enfrente y le iba a decir: Pedro, tuviste miedo cuando te enfrentaste ante el Sanedrín, ante los saduceos, y me volviste a negar, te volviste a cobardar. Eso venía a la mente de Pedro. Por eso cuando estos saduceos religiosos lo metieron preso, él dijo: no importa, esta es una prueba de fuego y vamos a salir victoriosos de esta prueba. Y dice que los azotaron y les ordenaron que no predicaran ni enseñaran en el nombre de Jesucristo. Y dice que ellos salieron, dice, todos azotados, pero gozosos. Eso lo dice la Biblia. Y termino leyendo esa parte donde dice el verso 40 de Hechos capítulo 5. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, oiga bien, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, dice, les intimaron, o sea, les como que los estaban obligando, les intimaron, dice, a que no hablasen en el nombre de Jesús, y luego los pusieron en libertad. Y mire qué linda esta reacción, hermano. Necesitamos aprender de estos primeros creyentes, que a pesar de que iban bien maceteados, como decimos los hondureños, bien golpeados, bien azotados, castigados, dice el verso 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron? El verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, al que le habían ordenado que no predicaran ni enseñaran. Ellos no obedecieron a esos endemoniados que supuestamente eran los que estaban al frente, los encargados de las leyes terrenales. Los apóstoles no obedecieron a esa gente endemoniada. Los apóstoles obedecieron al Espíritu Santo, aunque tuvieran que pagar con su pellejo,
aunque tuvieran que sufrir encarcelamientos, porque más adelante los siguieron persiguiendo. Dice que al apóstol Pedro lo crucificaron cabeza abajo, hermano. O sea, no fue fácil. Cada uno de los discípulos de Cristo, los apóstoles y aún los principales líderes, no crea que murieron en jolgorio, en fiesta, no. Pagaron con su vida, la mayoría pagaron con su vida el precio de predicar el nombre de Jesucristo. Y hoy, hermano, muchos de nosotros, por una simple gripe, por una simple lluvia, por un simple congestionamiento vehicular en la carretera, ponemos de excusa no servir a Dios, no orar, no congregarnos, no hablarle de Cristo a otro. Es que me puedo contagiar, hermano. No puedo relacionarme. Óigame, a través de un texto, a través de un audio, gritándole a la gente, si es posible, de esquina a esquina. Pero debemos de subir de categoría. Dejar de ser hojarasca, dejar de ser heno, dejar de ser madera, para subir al nivel de piedras preciosas, subir al nivel de plata, subir al nivel de oro. Porque cuando tú alcanzas el nivel de oro, como lo alcanzó los apóstoles, venga el fuego que venga, más va a brillar Cristo en tu vida. Más va a brillar el Cristo en tu vida. Y fíjese que ahorita que estuve mencionando eso, piedras preciosas, plata y oro, se me vino a mi mente algunas empresas piramidales que utilizan esos términos. Hay empresas, hermano, de venta de productos, ¿verdad?, que les ponen, mire, esa gente es tan astuta que utilizan aún la Biblia para motivación a los empleados. A los que venden cierta cantidad le dice, ya llegaste al nivel de plata, le dicen. Y los que siguen vendiendo más, ya llegaste al nivel diamante, le dice, ya llegaste al nivel de oro, ya llegaste al nivel de platino, no sé, ¿va? Y así van como inspirando a los empleados. ¿Y dónde tomaron esos conceptos esos mercaderes? De la Biblia. Porque la misma escritura dice en 1 Corintios, le leí, de que nuestra fe debe de estar ya sea en el nivel de piedra preciosa, en el nivel de plata o en el nivel de oro refinado. La prueba, no te quejes, no maldigas a Dios, no maldigas a la palabra de Dios, no maldigas la iglesia. Cuando te venga la prueba de fuego, humillémonos bajo la poderosa mano de Cristo para que nuestra fe sea purificada por el fuego y podamos salir victoriosos después de esa prueba. La prueba no es para destruirte, sino que es para fortalecerte, para que tu fe sea firme. El apóstol Pedro dice que salió gozoso, azotado su cuerpo, pero gozoso para seguir predicando el nombre de Jesucristo. Depende de la manera como tú ves las circunstancias a tu alrededor. Eso define el hombre o la mujer de fe que tú eres. Pero si la más mínima dificultad o prueba que viene a tu vida te hace volver al mundo, o te hace tirar la toalla, o te hace descarriarte, es porque nunca pasaste del nivel de hojarasca, nunca pasaste del nivel de heno, o nunca pasaste del nivel de madera. Necesitas reconciliarte con el Señor. Necesitas volver a Dios y entregarte con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu y con toda tu fuerza, entregarte a Jesús. Porque yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero según la Escritura, lo que sigue para este mundo es más fuego y más fuego y más fuego. Porque así lo dice la palabra. Entonces nosotros, la iglesia, debemos de estar apercibidos y debemos de estar preparados, confiando en el Señor, en su palabra y fortaleciéndonos en nuestro espíritu, para que cuando la trompeta suene y nos diga el Señor, iglesia, sube acá, nos vayamos con el Señor. Quiero saludar en esta noche a todos y a cada uno, nuevamente a mi querido pastor Carlos Enrique Paz de la Iglesia de Dios Pentecostal. Muchos saludos y bendiciones, pastor. Gracias por estar siempre en sintonía. Sé que también ora por nosotros. Mi querido hermano Daniel Quiroz y su esposa Mari Martínez de Quiroz. Dios los bendiga, siervos, adelante con Cristo. A mi querido hermano Yarek Hernández. Dios te bendiga, hermano. Hoy te pude ver así a la carrera ahí en el puente de la Laguna.
A mi primo Kevin Savillón hasta Estados Unidos, Norteamérica. Dios te bendiga. Saludos, primo, dice. A mi cuñada Mari Martínez, Dios la bendiga. A mi querido pastor Isaías Murcia, hasta allá el municipio de Tel Atlántida. A mi querido hermano Ramón Eliseo Mena Brown y a su familia, a su esposa, hasta Estados Unidos. Dios los bendiga. A mi cuñada Ana Carolina Pineda, a mi querido hermano Wilson Quiroz, a mis sobrinos Derek Emerson, a su querida madre, ¿verdad? María Luisa, y a todos ustedes, que Dios los bendiga, dice Carolina. Amén, cuñado, bendiciones. Vladimir Romero, Dios te bendiga, varón, allá en Estados Unidos. Dios bendiga a tu familia, tus hijos, tus nietos y toda tu familia. Lourdes de Benítez, esposa de mi querido pastor Juan Benítez, Dios los bendiga. Dios bendiga el ministerio Iglesia Hechos del Espíritu Santo. Que Dios los fortalezca y que sea un semillero de pastores, de evangelistas, hombres y mujeres valientes, hermanos. Lourdes de Benítez dice bendiciones. Amén, amén. Doris Baires, Dios la bendiga, querida hermana Doris Baires. Dios bendiga a su familia, a su casa. Bien, a todos y a cada uno, que Dios les bendiga. Voy a orar rápidamente. Padre, le doy gracias. Con todo mi corazón, con toda mi alma, mi mente y con todas mis fuerzas, le doy gracias. Muchas gracias por permitirme este tiempo, poder compartir una palabra de fe, una palabra de poder, de ánimo para toda la iglesia en el mundo entero. Espíritu Santo, fortalécenos cada día, que superemos los niveles de hojarasca, heno y madera, que podamos superar y llegar a alcanzar el nivel de piedra preciosa, el nivel de plata y mucho mejor el nivel de oro. Fortalécenos, Padre, aumenta nuestra fe, ayúdanos en nuestra debilidad. Necesitamos crecer, confiar más en Dios, que aunque la tierra tiemble, dijo el salmista, aunque los cielos se conmuevan, no dejaré de creer y confiar en Jehová. Job se fue más al extremo. Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Esos son niveles de fe preciosos, hermano. Esos son niveles de fe maravillosos. Que aunque lo material falle, Jesucristo nunca te va a fallar. Aunque pierdas el trabajo, aunque cierres el negocio, aunque tu familia no te quiera, aunque te deje tu padre y tu madre, Jesucristo el Señor no te dejará. Él te recoge con brazos de misericordia. Si estás enfermo en esta hora, yo quiero orar por ti. Padre, declaramos tu preciosa palabra sobre todo cuerpo enfermo. Tu palabra es medicina. Tu palabra es sanidad, Señor. Tu palabra dice en el Salmo, enviaste la palabra y nos sanaste y nos libraste de la ruina. El profeta Isaías dice en su palabra 53, ciertamente Él, hablando de Jesús, ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, toca los cuerpos enfermos, las personas que están con coronavirus, Señor, toca esos pulmones, toca esos bronquios, toca, Señor, esos corazones, esas mentes, esos cerebros, toca esas arterias, Dios mío, que reciban vida, que reciban poder de Dios en esta hora. Los que están enfermos de la alta presión, los que están enfermos del hígado, los que están enfermos del páncreas, los que están enfermos de la matriz, los que están enfermos de la próstata, los que están enfermos de los huesos, los que están enfermos por cuestiones diabólicas, los que están con depresión, porque ese es un demonio terrible. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Reprendemos todo demonio de depresión, todo demonio de soledad, todo demonio de angustia, todo demonio de tristeza, toda obra de las tinieblas, Señor, la cancelamos por el poder de la sangre de Jesús, porque Cristo en el Calvario venció la tumba, pero también derrotó a Satanás, derrotó a los demonios, los exhibió públicamente y nos ha dado la victoria, nos ha dado salvación, nos ha dado poder y autoridad para hollar, para pisotear escorpiones, serpientes, para destruir toda obra de maldad. En el nombre de Jesús, Padre, ensancha nuestro territorio. Dios mío, que tu nombre sea glorificado a través de la vida de cada predicador. Bendice cada pastor, Señor, cada uno por nombre. Quizás no tendría el tiempo, Señor, para mencionarlo cada uno por nombre, pero tú conoces a tus siervos, tus siervas, al norte, al sur, al este y al oeste. Dios mío, extiende tu mano de poder, extiende tu mano de gloria. Señor, cubre la vida de tus siervos y siervas. Padre, ahí donde se están levantando esas nuevas obras, ahí donde están esos grupos en las casas, ahí donde se está predicando tu palabra en
los templos, Señor. Ahí donde están llegando los siervos y siervas con todo gozo, alegría, a pesar de las dificultades, a pesar del clima, a pesar de lo que sea, Padre. Pero ahí la iglesia sigue avanzando la iglesia. Señor, sigue avanzando la iglesia. Aunque las leyes diabólicas quieran detenernos, aunque nos quieran poner bozal, dice que el poder de Dios viene a liberarnos. El poder de Dios viene a abrir las puertas de las cárceles. El poder de Dios viene a guardarnos. Y vamos a estar aquí todo el tiempo que Cristo quiera. No habrá bala perdida. No habrá peste que toque tu casa. Así lo dice la Biblia. No habrá peste que toque tu morada. Ni saeta que huele de noche. Ni saeta que huele de día. Ni pestilencia. Ni nada que quiera dañarte. Venga del infierno, donde sea. Jesucristo es más que suficiente para protegernos. La vacuna puede fallar. La vacuna del hombre puede fallar y falla. Hay mucha gente que ha muerto y ya estaba vacunada. Porque el hombre es débil. El hombre es débil. Mas mi Cristo es todopoderoso. La mentalidad del hombre es finita. Mas la sabiduría de Dios no tiene fin. Aleluya. El hombre se cree autosuficiente. Por eso crea sus respuestas, supuestas respuestas, porque no se quiere doblegar, no se quiere humillar ante Dios. Porque si se humillare mi pueblo, dice el Señor, yo sanaré su tierra, perdonaré sus pecados, los libraré de la muerte, los libraré de la peste. Pero el ser humano no se quiere humillar, prefiere humillarse al mismo hombre, prefieren andar dando lástima a los hombres, prefieren andar corriendo, madrugando a los hombres para que les dé la supuesta sanidad, en vez de madrugar y humillarse al Todopoderoso. Esa es la mayor equivocación de la humanidad, que nos humillamos al incorrecto. El ser humano se humilla ante el incorrecto es el mismo hombre. Las grandes potencias quieren tenerte de rodilla, entiéndelo, porque ese ha sido el deseo de Satanás. Satanás, cuando tentó a Jesucristo, quería que se postrara a Jesús y lo adorara. Pues eso es lo que está haciendo Satanás con mucha gente cristiana. Mucha gente que hacen lo que sea, van hasta donde sea, con tal de recibir lo que no viene de Dios. Pero no quieren hacer absolutamente nada por recibir la bendición del Padre. Pero es tiempo de recapacitar. Es tiempo de volvernos al Todopoderoso. Dios bendiga tu vida en esta noche. Dios te proteja. La misericordia de Dios esté contigo, con tus hijos, con tu casa, con tu familia. Pastor, levántate en el nombre de Jesús. Evangelista, levántate en el nombre de Jesús. Sacúdete el miedo. Sacúdete el temor. Jesucristo es nuestro proveedor. Jesucristo es nuestro sustentador. Si Dios te ha llamado, Él va a abrir puertas donde no las hay. Él va a abrir camino en el desierto, donde sea. Dios te va a dar lo que necesitamos. Nos va a dar, yo lo creo. Hasta hoy Cristo me ha sostenido con mis 4 hijos, mi esposa y a mí. Nos ha fortalecido y lo hará siempre, esa es mi fe. Aunque este mundo se parte en pedazos, yo estoy en las manos del Señor Jesucristo. Ahí quiero estar. Dios te bendiga. Te saluda el hermano Freddy Quiroz. Aquí atrás de cámara está mi amada esposa orando, intercediendo. Mis hijos, Gabriel, Cecia, Josabed y Enoch. Somos siervos de Cristo. Es lo que te puedo decir. Estamos orando, buscando de Dios, adorando a Dios en la alabanza, predicando donde se nos dé la oportunidad. Dios bendiga a mi querido hermano Daniel Quiroz, siervo de Cristo también. Su amada esposa, sierva de Cristo. Y todos aquellos hombres valientes, esforzados. Quizás no somos como otros, pero somos siervos de Dios. Dios nos usa de esta manera y eso yo sé que a Dios le agrada. Dios bendiga al pastor Juan Benítez, mi querido hermano, amigo Juan Benítez. Dios lo bendiga y lo respalde. Saludos, dice Vladimir Romero, para la sierva Yolani. Saludos, dice hermano Vladimir, aquí la tengo. Dice muchos saludos a usted, a su madre, a su familia. Que Dios los guarde, los bendiga y los bendiga en esa gran nación de Estados Unidos. A todos ustedes, gracias. Comparta la transmisión si puede, ¿verdad? Yo sé que a más de alguno lo va a bendecir. Y nos estaremos viendo y escuchando este próximo sábado, si Cristo así lo permite, a las 10 de la mañana, en otra programación de transformación. Bendiciones. Amén.